Abra conmigo, por favor, su Biblia en el capítulo 3 de Efesios. Es el tema número 12 de esta serie de Efesios que yo he titulado Ministros del Misterio. Ministros del Misterio. Efesios capítulo 3, vamos a leer los versículos del 1 al 13, que es el texto completo de esta oportunidad, pero sin embargo hoy nos vamos a estar centrando en los primeros 6 versículos y la próxima semana en los siguientes versículos. Efesios 3:1 dice así: por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros, los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy el más pequeño de todos los santos, me fue dada esa gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de declarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Hermano, yo le pido que utilice por un momento su imaginación. Usted desde hace unos días que se siente enfermo y hay algo que le está incomodando, sabe que hay algo que no está normal en su cuerpo. Así que asiste al médico y el médico, después de una serie de exámenes que le hace, detecta que tiene cáncer. Es un cáncer que ya está en un estado bastante avanzado y las posibilidades de supervivencia son mínimas. Básicamente estás escuchando una sentencia de muerte. Pues obviamente la tristeza embarga tu corazón. Lo primero que piensas es, ¿y qué voy a hacer? ¿Qué va a ser de mis hijos? ¿Qué va a suceder con mi esposa, con mi esposo? ¿Qué va a pasar con los míos? Cuando le cuentas a tus amigos y familiares, todos ellos comparten tu tristeza. Ellos también están muy preocupados por tu situación. Pero tú has recibido del doctor la instrucción de seguir adelante con un tratamiento porque todavía hay esperanza para la recuperación. Así que comienzas a hacer tu tratamiento entero. Todo lo que el doctor te pide que hagas, lo vas haciendo. Cambias tu dieta, te sometes a un centenar de exámenes, haces todo lo posible para cumplir lo que el doctor te dice. Después de algún tiempo, te toca regresar a la oficina, al consultorio del médico, para escuchar qué ha sucedido con tu enfermedad. El médico trae los resultados y se sienta delante tuyo. Tú ves su cara y no puedes ni adivinar si trae buenas o malas noticias. El médico se acomoda los lentes y de repente te dice, el cáncer se desapareció.
Estás libre de tu cáncer. Yo le pregunto, hermano, hasta ese momento, ¿qué estaría usted sintiendo en su corazón en ese momento? Una paz, una alegría sobrenatural, un sentimiento de descanso, de decir gracias Dios. Pregunto, ¿qué sería lo primero que haces una vez que pones fuera un pie del consultorio? Y no me vaya a decir pongo el otro. ¿Qué harías inmediatamente después de salir de ese consultorio? Ok, dar gracias a Dios. Y lo segundo, comer un pan con chicharrón. ¿Qué harías? Pregunto. Hermano, yo me puse a pensar eso. ¿Qué haría yo en ese momento? Yo creo que agarraría el teléfono y comienzo a llamar primero a mi esposa, luego a todos mis amigos, a todos mis familiares para darle la gran noticia. Es más, esa noche hago fiesta en mi casa. Solamente para poderle anunciar a todo el mundo mi sanidad. Hermano, es que las buenas noticias son para compartirlas, ¿sí o no? Cuando recibimos buenas noticias las tenemos allí, las queremos compartir. Y hermano, y eso evidencia que de verdad son buenas noticias. Nosotros, hermanos, si recordamos lo que hemos estudiado hasta acá en Efesios, hemos visto que nosotros hemos sido escogidos antes de la creación del mundo en Cristo. Hemos sido perdonados de todos nuestros pecados a través de Cristo. Estamos siendo reunidos en Cristo Jesús. Hemos recibido la herencia que no merecíamos. Hemos sido sellados por su Espíritu Santo. Hemos sido resucitados después de haber estado muertos en delitos y pecados y esclavizados al mundo, a la carne y Satanás. Hemos sido hechos libres en Cristo Jesús y hemos sido incluidos en el pueblo de Dios. Somos el templo de Dios. Estas son excelentes noticias, hermano. Y no solamente incluye lo que Dios ha hecho en nosotros, sino también recordemos que esta misma obra que el Señor ha hecho en tu corazón, el Señor la va a hacer en tus amigos, en tus familiares, en tu hijo, en tu esposa, en tu esposo. El Señor está obrando. Y si hay tan grandes noticias, la pregunta es, ¿por qué callarlas? ¿Tiene sentido callarse? No, para nada. Si te alegraría la sanidad de un cáncer, ¿cuánto más debe llenar nuestro corazón de alegría el haber sido librados de la condenación eterna y haber sido traídos al pueblo de Dios? Por eso, hermanos, es que las buenas noticias del Evangelio tienen que ser proclamadas. Diga conmigo, proclamadas. Y justamente es el tema que Pablo está aquí hablándonos en Efesios. Él está diciendo que él ha recibido la revelación del misterio, pero este misterio, que es que los gentiles estamos en el plan de Dios, no es para que Pablo se lo calle, sino para que Pablo lo anuncie. Hermano, nosotros tenemos que anunciar las buenas noticias. Ahora, al igual que Pablo, nosotros debemos buscar tener ciertas características en nosotros para poder hacer bien nuestra labor. Y hoy vamos a ver esas características, hoy vamos a ver 2 de ellas y la próxima semana vamos a ver las otras 2, pero que son características que todo creyente debe tener para ser un fiel proclamador de las buenas nuevas. Así que, ¿cómo debe ser el creyente para que pueda anunciar las buenas noticias? En primer lugar, si tenemos que resolver la pregunta ¿cómo debe ser el creyente? Lo primero que tenemos que pensar es que el creyente tiene que ser fiel. Diga conmigo, fiel. El creyente tiene que ser fiel. Versículos 1 y 2. Pablo dice, por esta causa yo, Pablo,
prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Pablo está diciendo, por esta causa. ¿Cuál será la causa que menciona Pablo? Pues son los capítulos 1 y 2. ¿Qué hemos aprendido en los capítulos 1 y 2? Hemos visto todas las bendiciones que Dios ha hecho para con la humanidad, pero más especialmente para con nosotros los gentiles. Pablo no se está encargando tanto de lo que Dios ha hecho en medio del pueblo judío, sino de anunciarle a los gentiles que nosotros que antes estábamos sin esperanza, sin Dios en el mundo, estábamos lejos, Dios nos ha hecho cercanos. Y por eso Pablo dice, por esta causa, por causa que Dios ha hecho tan grande misericordia para con ustedes gentiles, por esta causa, yo Pablo, y mire cómo se describe Pablo, como prisionero de Cristo Jesús. Hay una razón por la cual Pablo está en prisión, y tiene que ver con esa causa. Pablo había recibido desde el inicio la instrucción del Señor de que él iba a proclamar el evangelio a los gentiles. No exclusivamente, pero sí principalmente. Pedro se iba a encargar principalmente de los judíos y Pablo se iba a encargar principalmente de los gentiles. Eso lo encontramos en el mismo llamado cuando el Señor se le aparece a Pablo en Hechos capítulo 9 y Dios le dice a Ananías, le dice, anda y ve donde ese hombre, porque yo lo he escogido. Este es un instrumento escogido para llevar mi palabra, para anunciar esta noticia a los gentiles. Y por eso es que Pablo está preso. Él no está preso porque robó, él no está preso porque está envuelto en los escándalos de Odebrecht, él no está preso por ninguna causa injusta, o de injusticia, mejor dicho. Él no ha cometido delito, él está preso por causa de predicarle a los gentiles. Y es que justamente en Hechos 21 encontramos la historia que nos dice que Pablo estaba con un hombre de Éfeso, un efesio justamente. ¿Se acuerda que hace unas semanas habíamos visto que al templo de Jerusalén estaban prohibido el ingreso para los gentiles? ¿Qué pasaba cuando un gentil pasaba más allá de la línea que le correspondía? Había una sentencia de muerte. Y había un gran rótulo y muchos rótulos por todo lado que decían, si tú pasas de esta parte, te matamos y la culpa va a ser tuya. Justamente una turba del templo pensó que Pablo había introducido a un gentil al templo. Y entonces estuvieron a punto de matar a Pablo. Entraron las autoridades y lo arrestaron y se lo llevaron preso. En este momento que Pablo está escribiendo esta epístola, Pablo está preso. Literalmente, él no es un prisionero de Jesucristo en el sentido romántico de la palabra, como cuando el esposo le dice a la esposa, soy prisionero de tus hermosos ojos. Esa es una expresión romántica, pero no literal. Pablo no era prisionero de Jesucristo en un sentido romántico, era literal. Él estaba preso. Él estaba preso. Ahora, lo interesante es que quien lo tenía preso en sí mismo directamente era el Imperio Romano. Él era un preso del imperio. Pero Pablo nos dice que él se considera no un preso de Nerón, no un preso del César, un preso de ¿quién? De Jesucristo.
¿Por qué causa estuvo encerrado entonces Pablo? Por anunciar a los gentiles, y por eso fue preso. Pregunto, ¿quién lo mandó a anunciarle a los gentiles la salvación? Cristo. La pregunta es, ¿qué pudo haberse hecho Pablo en la cabeza que posiblemente en algún momento nos hemos hecho nosotros? Total, Señor, estoy haciendo lo que tú me mandas hacer. Y mira el mal que me ha venido encima. ¿Es eso justo? Y ahí es donde está nuestra disputa. Porque nosotros esperaríamos que mientras hagamos caso a lo que Dios nos dice, ¿cómo nos tiene que ir? Y más cuando estamos hablando de evangelismo, que es el punto principal que quiero tocar hoy. Cuando tú decides hablarle a tus amigos, a tus familiares sobre Cristo, ¿qué es lo que vas a poder recibir? Rechazo, burlas, ofensas. Todo eso, y de repente tú te rascas la cabeza y dices, pero, ¿y total? ¿Para esto? Señor, para eso estoy yo hablando, para que me traten así. Hermano, el hecho que nosotros sigamos al Señor no significa que el Señor no nos va a hacer pasar por algunas cosas que nosotros consideramos problemáticas, pero que a los ojos del Señor y dentro del plan del Señor están perfectamente alineadas a su propósito. Nosotros somos los que tenemos un grave problema con las prisiones, porque no nos gusta estar en las prisiones. ¿A quién le gusta que se burlen de él? ¿A quién le gusta que lo maltraten? ¿A quién le gusta que lo rechacen? A ninguno de nosotros. Y entonces, como no nos gusta, pensamos que no es justo que estemos en esta situación. Pero el punto está, hermano, que nosotros debemos nuestra fidelidad a Dios. Nosotros debemos nuestra fidelidad a Dios. Pablo, él se mantuvo fiel a su llamado de testificar a los gentiles, aunque lo terminaron metiendo en prisión, y estando en prisión, está escribiendo Efesios y otras 3 cartas más, para seguirle anunciando a los gentiles la salvación del Señor. Eso es un hombre fiel en medio de las persecuciones. Y nosotros tenemos que aspirar a ser así como Pablo. Tenemos que hacer así como Pablo, que a pesar de que nos persigan, a pesar de que se burlen de nosotros, tenemos que continuar adelante. Y usted dirá, pero pastor, es que Pablo tenía un gran llamado. Yo no soy apóstol. Yo no tengo el llamado que Pablo hizo. Yo no me quedé ciego cuando me convertí. Ni vino alguien a decirme, el Señor dice que tú vas a ir a los gentiles. Pero les recuerdo, hermanos, ¿qué dice Mateo 28, 19? Búsquelo conmigo. Mateo 28, 19. Vamos a leer desde el 18 para tener un poco mejor el contexto. Jesús dice, 28, 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Qué está diciendo Jesús con esta declaración? No solamente que Él tiene poder, sino que Él tiene todo poder. En otras palabras, yo soy el mandamás. Nadie está encima de mí. Porque usted sabe que hay un gran problema cuando uno tiene 2 jefes. Cuando uno tiene 2 jefes o 2 personas que se están disputando el poder y tú eres el empleado es el que sufre. Es como tus hijos cuando papá dice una cosa y mamá dice lo contrario. El hijo termina diciendo, ¿a quién le hago caso? Porque hay 2 en disputa de poder. No, Jesús está diciendo, el que tiene el máximo poder aquí, ¿quién es? Él es Él.
Ahora, ¿cuál es la instrucción que nos da en el versículo 19? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Por tanto, id y haced discípulos. Esta es la comisión que el Señor nos ha dado como iglesia, basado en la autoridad de Él. Él tiene toda la autoridad y nosotros tenemos que obedecer a esa autoridad. Y la instrucción que el Señor nos da es salir y hacer discípulos. Hacer discípulos es un llamado que el Señor nos ha hecho a todos. Entonces no importa si tú no eres el apóstol Pablo, tú tienes una gran responsabilidad delante de Dios y tienes que aprender a ser fiel. Pastor, pero es que me da miedo hablar. ¿A cuánto nos da miedo hablar a otros de Cristo? Yo también lo he experimentado, ese miedo. ¿Pero qué voy a decir? No sé ni qué decir. Ese también es otra cosa que tendemos a poner como excusa. Y un poco más adelante vamos a hablar sobre el qué decir. Pero el punto principal acá, hermanos, es que nosotros tenemos que entender que tenemos un compromiso con Dios. El evangelismo no es una opción para la iglesia. Delante de Dios. Póngase a pensar. El Señor te ha regalado 52 semanas, dijimos al inicio. 52 semanas que te ha dado el Señor. ¿A cuántas personas les has hablado en esas 52 semanas? Respóndete a ti mismo con honestidad. ¿A cuántas personas le has hablado de Cristo? Pastor, es que no se me ha presentado la oportunidad. Hermano, eso ni tú te lo crees. Que ni siquiera te hayas dado cuenta de la oportunidad que el Señor te estaba dando es una cosa. Pero el Señor sí nos ha dado oportunidades. Y nosotros como iglesia le tenemos que pedir perdón al Señor. Porque estamos en una abierta rebeldía al llamado de evangelismo. Una iglesia nunca va a crecer sana entre tanto que la gente que forma esa iglesia no se dé cuenta y no entienda que callarse al evangelio es infidelidad hacia Dios. Hermano, no es diferente a ser un adúltero, a ser un ladrón, a ser un estafador. Estás siendo infiel al Señor. Y es peor todavía porque todavía esos pecados te afectan a ti mismo. Pero cuando nosotros nos callamos el evangelio, estamos dañando a los demás. Les estamos causando un grave daño. Recuerde que el infierno no va a durar 1.000.000 de años. Hermanos, es tal la apatía que muchas veces tenemos, como que no nos importa que la gente se vaya al infierno. Pero Pablo dice, yo estoy prisionero de Cristo Jesús por vosotros. Hermano, tú pudieras ver a tus amigos y familiares y decir, yo estoy dispuesto a ir a la cárcel, estoy dispuesto a sufrir por ti, con tal de que tú escuches el mensaje del evangelio. Yo estoy dispuesto. Señor, heme aquí. Cuando el Señor pregunta, ¿quién va a ir? ¿A quién enviaremos? ¿En quién se ha mostrado el brazo de nuestro Señor? El profeta, ¿qué dijo? Heme aquí. ¿A quién ha comisionado Dios el llevar las buenas noticias? Al pastor. Sí, al pastor. Porque el pastor es un creyente. Pero cualquiera que se llame creyente tiene que responder con fidelidad a este llamado. Tiene que responder con fidelidad. Es parte del amor al prójimo.
Es más, es parte conforme nos lo dice en el versículo 2. Pablo dice, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Pablo aquí no está preguntando, no es un asunto de pregunta. Pablo lo que quiere hacer es una confirmación a través de una pregunta. Esta es una figura literaria. Y Pablo lo que está diciendo es, ustedes han escuchado la gracia que Dios me ha dado. Pablo no lo está viendo, el llamado a evangelismo, Pablo no lo está viendo como una imposición. Pablo lo está viendo como gracia. Claro, hermano, es gracia. Dios no nos necesita para evangelizar. El mismo Pablo lo sabe. ¿Quién evangelizó a Pablo? Cristo mismo se le apareció. Ahí no me dio un Felipe, ahí no me dio un hombre que testificara. Cristo mismo evangelizó a Pablo. Pero la gracia maravillosa es que aún no necesitándonos, nos ha llamado. Que ojo, que el Señor convierta a alguien directamente, el Señor lo puede seguir haciendo, pero Él ha escogido que esa sea la excepción y no la regla. La regla es que todo creyente llega a Cristo por testimonio de otro creyente. Y esa es gracia. Y es una gracia que Pablo nos dice que debe ser administrada. Yo te doy a ti 100 soles, no, muy poquito. ¿Cuánto necesitas para el mes? Vaya pregunta. Yo estoy seguro que más de uno ya que tiró números. Pastor, deme 16,000 soles, por favor. Ya, ¿el básico? 1,200. Esperemos. La pregunta es, tú tienes tu salario. Te pagan una vez al mes. ¿Sabes que has recibido ahora, hoy estamos 30, sabes que has recibido tu pago y cuándo vas a volver a ver el próximo pago? El 30, 31 de enero. ¿Qué tienes que hacer con tu dinero? ¿Salir ahora que ya tienes tu dinero y volarlo todo en una sola salida? Exactamente, tienes que administrar tu dinero. Tienes que ser responsable con tu dinero. Es malo gastarlo todo de un solo golpe, pero también sería malo que lo guardes y ni siquiera le des de comer a tus hijos. ¿Sí o no? Nosotros, para decir aquí administración, significa que estamos haciendo un uso adecuado de lo que nos ha sido dado. Lo estamos utilizando correctamente. Bien, el Señor te ha dado la salvación. El Señor te ha dado un cerebro que funciona muy bien. El Señor te ha dado una lengua que habla. La pregunta es, ¿estás administrando lo que el Señor te ha dado para llevar el evangelio? ¿Estás administrando bien la gracia de Dios? Yo he llegado a la conclusión, hermano, que somos malos administradores. Somos malos administradores. Pablo, con todo orgullo del bueno, él podía pararse y decirse, ustedes han escuchado de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. En otras palabras, Dios me ha dado esta gracia tan grande de entender el misterio y yo le estoy administrando al llevarle la palabra a ustedes. Pablo se puede parar delante de Dios con la frente en alto y decir, Señor, estoy administrando bien la gracia que me diste. Pero ¿qué va a pasar cuando nosotros nos paremos delante de Dios y le tengamos que responder por esta gracia? Tú podrás, como Pablo, decir, Señor, tú me diste la gracia de compartir el evangelio y yo lo he compartido incesantemente. Aunque esté en la cárcel, lo he compartido. Para eso se necesita fidelidad. Y por eso lo primero que necesitamos en nuestro corazón
para ser buenos evangelistas es ser fieles. Fieles a Dios quien nos llama y fieles a los demás quien nos deben escuchar. Pero la segunda característica es que necesitamos ser creyentes conocedores. Conocedores, necesitamos el conocimiento. Pablo lo dice a partir del versículo 3. Pablo dice que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Pablo está diciendo acá que él ha recibido una revelación. La misma palabra de Apocalipsis, que significa quitar el velo. Estas revelaciones muchas veces eran a través de sueños, de visiones, o porque Dios hablaba directamente a estos hombres. Y Pablo está diciendo que él ha escuchado, Dios le ha dicho directamente a él la declaración del misterio. ¿Recuerda que ya habíamos visto esta palabra? El misterio. ¿Dónde la vimos anteriormente? Capítulo 1, versículo 9 y 10. Cuando Pablo habla del misterio de que Dios en Cristo está reuniendo todas las cosas. Dijimos que misterio en la Biblia no es algo oculto e inaccesible. Misterio en la Biblia es algo que siempre ha estado oculto hasta que Dios abre el velo y permite que se conozca. El misterio en la Biblia no es algo que los hombres pueden adquirir por su propio esfuerzo. Es algo que el Señor les da, algo que el Señor revela desde los cielos. Y Pablo está diciendo acá que él ha recibido este misterio y ya lo ha escrito brevemente en los capítulos 1 y 2. Pero Pablo entonces no solamente ha entendido el misterio. Dice en el versículo 4, leyendo lo cual, o sea, los capítulos 1 y 2, ustedes pueden entender cuál es mi conocimiento del misterio. En otras palabras, Pablo está diciendo, el Señor me ha revelado, eso es algo pasivo, Pablo ha recibido el conocimiento, pero ahora Pablo dice que yo tengo conocimiento del misterio, que esto ya es algo activo, algo que Pablo está buscando. Y es que así es la palabra de Dios, hermano. Ninguno de nosotros puede conocerla por su propia cuenta, sin la ayuda de Dios. Pero una vez que Dios nos presta su ayuda, nosotros tenemos que poner en práctica. Nosotros tenemos que ejercitarnos en el conocimiento de Dios. Si tu excusa es, yo no testifico porque no sé qué decir, yo te pregunto, ¿y tan siquiera te has sentado a buscar conocer? ¿Tan siquiera te has buscado, te has sentado para decir, bueno, Señor, no sé qué decir, pero quiero aprender qué decir? No, hermano, nuestra desidia es grande en cuanto a este tema. Ponemos de excusa la ignorancia. Señor, yo no sé qué decir. Pero Dios nos ha revelado este misterio. Dios nos ha abierto las puertas, Dios nos ha abierto el velo y nosotros tenemos que hacer un esfuerzo consciente por conocer cada día más el Evangelio para que podamos llevar el Evangelio a los demás. Hermano, nosotros tenemos que ser fieles y conocedores del misterio. Pablo ha recibido el misterio y Pablo se ha encargado de conocer el misterio. Nos dice el versículo número 5, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Cuál era el misterio? ¿Que la salvación es para los gentiles? No. ¿Dónde encontramos en el Antiguo Testamento que la salvación es para los gentiles? ¿O los gentiles están pensados en la salvación? ¿Se acuerda cuál fue la promesa de Dios a Abraham?
en ti serán benditas todas las familias de la tierra. En realidad, hermano, no es un misterio escondido que los gentiles estamos incluidos en la salvación del Señor. Pero lo que sí era un misterio era la forma como Dios lo iba a hacer. Porque para los judíos lo que ellos llegaban a entender es que para que un gentil se salvara tenía que convertirse al judaísmo. ¿Hay gentiles salvos en el Antiguo Testamento? Sí, por ejemplo, ¿quién? ¿Quién? Ra. Ok, muy bien. ¿Otro gentil convertido en el Antiguo Testamento? Ruth. ¿Alguien más aparte Paulina? ¿Algún convertido del Antiguo Testamento? Bueno, tenemos al pueblo de Nínive con el mensaje de Jonás. La cuestión es, hermanos, que ellos pensaban, para que una persona sea salva, tiene que convertirse en judía. Tiene que circuncidarse, tiene que guardar toda la ley y solo entonces puede acceder a la salvación de Dios. El misterio que Pablo está aquí declarando es este. Dios ha desechado todo ese sistema teocrático, ese sistema de sacrificios, ese sistema, Dios lo ha desechado. La gente no tiene que convertirse en judía. Dios no está haciendo los gentiles judíos para recién hacerlos su pueblo. Dios está salvando a los gentiles y a los judíos en Cristo Jesús. Los está haciendo un solo pueblo. Nosotros no tenemos que convertirnos en judíos para llegar a ser salvos. Y es lo que Pablo está declarando acá. Esto estaba escondido por generaciones de los hijos de los hombres. Ellos no lo habían podido entender. Dios no lo había revelado. Pero ahora, dice Pablo, pero ahora es revelado. Dios lo ha sacado a luz. Y no solamente a mí, dice Pablo, básicamente. ¿A quienes se los ha revelado? A sus santos, apóstoles y profetas. Hablando de los 12 apóstoles más Pablo. Y hablando de los profetas que había en el Nuevo Testamento, como el caso de Agabo. Que dicho sea de paso y recalco, son hombres que Dios trajo como dones a la iglesia, eso lo vamos a ver en el capítulo 4, para una época específica, para la revelación de su palabra. Dones que el Señor entregó y que en su momento recogió y ya no es necesario que los siga dando, porque el misterio ya ha sido revelado. No necesitamos otros apóstoles modernos ni otros profetas modernos, porque el misterio ya ha sido revelado. Lo que nosotros nos toca es ser buenos administradores de esta gracia. Nosotros ahora vivimos, hermanos, no en los tiempos de la ignorancia. Antes, el Señor podía tener cierta paciencia, cierta comprensión, llamémoslo así, de que su pueblo no hiciera las cosas como Él quería, porque Él todavía no había revelado cómo iba a ser la situación. Que un judío le exigiera a un gentil ser salvo, hasta cierto punto pudiéramos pensar, eso es entendible de parte de Dios, porque Él no había revelado el misterio. Pero nosotros ya no estamos en el tiempo donde el misterio está oculto. Vivimos en el tiempo de la revelación. El misterio ha sido quitado. Hermano, nosotros vivimos en la época donde tenemos que entender que ya no hay excusas. Antes los judíos podían presentar algún tipo de excusa, ya no lo hay. Nosotros ahora tenemos un pleno conocimiento. Es más, ni siquiera tenemos que decirle a una persona, anda y presenta tus sacrificios al templo y entonces serás salvo. Le tenemos que decir a la persona,
ven a Cristo Jesús. Pídele perdón por tus pecados, arrepiéntete y cree en Él y entonces serás salvo. El Señor ha revelado su misterio y este misterio lo vemos completo en el versículo 6. ¿Cuál es el contenido de este misterio? Pablo dice que los gentiles son, 1, coherederos, 2, miembros del mismo cuerpo y 3, copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Pablo nos dice, y hermano, esto es muy importante que nosotros entendamos. Para compartir el Evangelio necesitamos entender estos 3 puntos. Pablo utiliza 3 palabras que empiezan con el equivalente español de co. Co en español indica algo que se hace junto. Por ejemplo, si yo digo que Israel y yo somos coautores de un libro, ¿qué estoy diciendo? Ok, los dos hemos escrito. Y estamos al mismo nivel. Israel no es un subautor ni un superautor, es un coautor. ¿Me dejo entender? La palabra co nos indica eso, algo que está al mismo nivel, algo que está juntos. Y Pablo utiliza 3 palabras. En español, pues no se pudo traducir de 3 formas, sino en 2 de ellas utiliza co, y en la tercera, que es la del centro, dice miembros del mismo cuerpo, pero aquí Pablo hasta se inventa una palabra griega para poder expresarlo. Es como si Pablo estuviera diciendo que nosotros somos coheredero, comiembros, algo así, o corpóreos y copartícipes. Vamos a ver, coherederos. En Efesios, ¿de qué trata la herencia de Dios? La salvación. En Efesios, la herencia tiene que ver con esa relación especial que nosotros tenemos con Dios. En Efesios tiene que ver con vivir en Él. Somos coherederos. Nosotros los gentiles no somos menos para Dios que los judíos. No somos como ciudadanos de segunda categoría, dijimos en algún lugar. Y esto es muy importante recordar, porque obviamente, ¿cuántos judíos conoce usted? De repente conocerá uno que otro, a lo mucho, pero no vivimos en una tierra judía, ni predominantemente judía. Entonces, pastor, ¿de qué me sirve saber que somos coherederos? Te sirve para cuando tengas que testificarle a ese primito tuyo que se emborracha, que es un adúltero, que vive de mala manera y que de repente tú sientes desprecio por él y dices, este hombre vive tan perdidamente que ni esperanza de Dios tiene. Te sirve recordar que delante de Dios, sus escogidos, todos quedan al mismo nivel. Tú no tienes que despreciar a alguien porque lo veas metido en tal o cual pecado. Pero es que pastor, se droga, roba, es un asesino. Uy, hasta con efecto de sonido. Es un asesino. Los judíos pensaban lo mismo de nosotros los gentiles. Pero Pablo dice no. ¿Cómo quedamos? Nunca pierda la esperanza con ese que parece que nunca va a funcionar el evangelio. Si es con tu hijo o con tu esposo, no pierdas la esperanza. Puede llegar a ser un coheredero. También nos dice que somos comiembros. Somos miembros los unos de los otros. Somos miembros del mismo cuerpo.
Hermano, esto nos recuerda que la iglesia nunca va a estar completa hasta que nosotros hagamos nuestra función evangelística y traigamos a aquellos que han sido ordenados para salvación. No sabemos quiénes son, por eso le tenemos que testificar a todo el mundo por igual y con la misma esperanza, pero el Señor va a ir añadiendo los que son salvos porque ellos son necesarios también para nosotros. Imagínate que tu cuerpo se fuera ensamblando poquito a poquito. Primero te tiene la cabeza. Y de repente entonces la cabeza anda buscando un cuello. Llega el cuello. Y de repente el cuello y la cabeza andan buscando un tronco. Hasta que lo encuentran. Pregunto, ¿hasta cuándo estarías tú satisfecho en ese proceso de armado? Pastor, yo me quedaría sin las piernas. No me sirven. Un ojo. ¿O qué le parece si dejo por fuera los pulmones? No, todo es necesario, ¿sí o no? Hermano, la iglesia de Cristo nunca estará completa hasta que todos los gentiles ordenados para salvación conozcan al Señor. Tú estás incompleto hasta que Él entre y conozca al Señor. Esa debe ser nuestra urgencia. Esa debe ser nuestra urgencia. Aun si tú eres el más egoísta del mundo, que nada más te fijas en ti mismo, hasta evangelizar es conveniente. Porque el evangelismo, como vamos a ver la próxima semana, es en beneficio de la iglesia también. Somos comiembros. Y finalmente Pablo también nos dice que somos copartícipes de la promesa. ¿Cuál promesa? Ciertamente esto nos remonta al Antiguo Testamento, a la promesa de Dios a Abraham, de la salvación inmerecida. Nos dice que somos copartícipes. Nosotros hemos recibido la misma promesa y nuestros amigos, si están ordenados para salvación, y esto es lo que quiero recalcar, hermano, de nuestros amigos y familiares hay ordenados para salvación. Tú no sabes cuáles son. El único que lo sabe es Dios. Y tú tienes que ir a cada uno de ellos con la esperanza de que ese participe la promesa. Si te rechaza, no es problema tuyo, es problema de él con Dios. Si se burla de ti, no es problema tuyo, es problema de él con Dios. Pero si recibe a Cristo, nos dice la palabra de Dios que en los cielos hay fiesta. Hermanos, si algo que vemos en el Señor es que el Señor se alegra cada vez que un pecador se arrepiente. Dice que hay fiesta en los cielos. Y yo no creo que eso se refiera simplemente a los ángeles que están saltando y brincando mientras Dios está así todo enojado diciendo otro más aquí adentro. El más alegre de todos, téngalo por seguro, que es nuestro mismo Señor. La promesa que es en Cristo Jesús. Pero mire cómo termina este versículo 6. ¿Cómo se llega a esa promesa? Por el evangelio. Dice, por medio del evangelio. Nosotros, hermanos, ¿cuál va a ser nuestra herramienta para hablarle a los demás de Cristo? Mi experiencia, hermano, mire que yo el otro día soñé que yo me convertí cuando... No, hermano, si bien es cierto, nuestra experiencia puede servir para ejemplificar algunos principios bíblicos, pero la base del evangelismo es el evangelio. Hermano, hasta acá entonces hemos visto dos características que debemos tener para poder salir y anunciar las buenas nuevas. En primer lugar, tenemos que reconocer que somos llamados a evangelizar y por tanto tenemos que ser fieles.
Y en segundo lugar, tenemos que aprovechar que el Señor ha revelado el misterio y tenemos que esforzarnos por conocer el misterio para que el misterio lo podamos llevar a los demás. Quiero terminar con esto. ¿Se acuerda la historia que le conté al inicio? La imaginación que hicimos de tú enfermo de cáncer. Ahora te pongo otro papel. Imaginémonos que a tu hijo, por ejemplo, está con cáncer. Y de repente tú haces todo el tratamiento con él y todo, y a final de cuentas te llega la noticia y lo tienes en tu mano el certificado que tu hijo está libre de cáncer. ¿Qué es lo primero que harías? Obviamente, aparte de postrarte delante de Dios y agradecerle. Bueno, pero tu hijo todavía no lo sabe. Tú fuiste a recoger el resultado solito, solita. Lo primero que irías a hacer es contarle a tu hijo la gran noticia de su sanidad. No voy a callarme. No le voy a decir nada. Que sufra. ¿Quién piensa así? ¿Qué padre tan siquiera en este mundo se pone a decir, voy a dejarlo que sufra un poquito más? Acusaríamos a ese padre inmediatamente de inmisericordia, de falta de amor, ¿sí o no? Bueno, si nosotros tenemos la gran noticia de la salvación, ¿qué hacemos escondiendo el certificado? ¿Qué hacemos escondiendo las buenas noticias del Señor? ¿Qué hacemos, hermano? Seamos fieles. Dentro del propósito de este año nuevo, aparte de la dieta, proponte por lo menos compartirle a una persona, por lo menos, hermano, una persona a la semana. Si compartiéramos a una persona a la semana, ¿cuántas personas evangelizaríamos en un año? 52. De esas 52, pues no esperamos que se salven el 100%. Pero sí esperaríamos algún tipo de fruto. Y ciertamente la iglesia recibiría esa bendición. Creceríamos. Vamos a seguir siendo los mismos hasta que no nos demos cuenta que es nuestra responsabilidad evangelizar. Hágase ese propósito, hermano. Sea fiel al Señor y sea fiel en conocer el Evangelio. Y salgamos y anunciemos, porque tenemos la noticia más maravillosa del mundo. Tenemos lo que nadie puede hacer. Tenemos la solución al problema que ni el más rico puede solventar. El problema que el gobierno, ni las ONG, ni nada puede arreglar. Nosotros tenemos la solución al problema de la muerte eterna. No nos callemos. Hablemos.